presentación. Gracias, Francisco. Gracias por esa presentación. Y de verdad, como tú decías, de cuando uno se propone algo, cuando uno tiene un sueño, uno tiene que cumplirlo. Y hoy casualmente estaba escuchando la historia de José Hernández. Él fue el segundo astronauta mexicano. Pero lo importante de esta historia es de dónde viene, dónde lo logró, de ser agricultor, estudió y fue todo la persistencia. Él a la postulación número 12 ingresó a la NASA. Imagínense. Y las postulaciones de la NASA son anuales o cada 2 años cuando hacen solicitudes de astronauta. Pero intimide, ¿por qué 12 veces? Porque nunca se rindió. Ingresó a los 42 años. Tú dices, yo pensaba, oye, a los 30, no, a los 42 años y a los 48 años fue al espacio. Entonces tú dices, si él pudo, nadie se escapa de esa realidad. A la final es la persistencia. Él siempre, hubo momentos que se quería rendir, pero él quería seguir adelante. Inclusive la esposa lo ayudó mucho. Y en la sexta, séptima vez, él dijo, la esposa le dijo algo, ¿qué tienen los demás que no tienes tú? Y es donde él se puso a investigar los que iban quedando, que por lo menos unos eran pilotos. Entonces él vino, yo no soy piloto, voy a hacer el curso de piloto. Entonces él hizo el curso de piloto y tuvo en el currículum, bueno, ya soy piloto, voy a postularme. Oye, todavía nada. Ajá, ¿qué me falta? Bueno, ahora me falta que son buzos. Hizo curso de buzo y se profesionalizó en esa área. Y después, oye, ¿qué más falta? Entonces él vio que iban a hacer unos convenios con Rusia y aprendió ruso. Entonces él fue buscando las posibilidades para poder lograr su cometido. Y eso se trata. ¿Tú quieres ser diamante? ¿Quieres dejar un legado? Tú debes luchar, debes buscar esas probabilidades, debes prepararte, debes buscar qué te falta a ti que tiene los diamantes que han llegado y superarlos, y igualarlos o mejorarlos. Y eso está en el aprendizaje y revisarse a uno desde adentro. Oye, desde inclusive cómo me visto, cómo me alimento, cómo hablo, cómo ayudo, cómo pienso, cómo reacciono. Y por eso es esta charla. Y voy a contar esta charla un poco humor y les voy a contar sobre algo, bueno, más o menos como la historia de la vida, cómo Dios creó al hombre. Y me gusta contar esta historia porque, bueno, Dios creó al hombre de una manera muy especial. Entonces, él primero vino y creó al perro. Al perro le dijo, te voy a dar 30 años para que cuides al hombre, para que descanses, para que ladres, para que comas. Y el perro le dice, oye, 30, no, 30 son muchos años, dame 15 nada más. Entonces Dios le dijo, bueno, está bien, te voy a dar 15. Entonces luego vino el chimpancé, el monito. Le dices, tú, chimpancé, te voy a dar 20 años de vida para que te diviertas, para que hagas tonterías, para que diviertas a la gente. Y el mono dijo, oye, no, eso es mucho, dame 10. 10 es suficiente, porque 20 años me voy a desgastar haciendo, ok, Dios accedió. Entonces después vino la vaca. La vaca, a ti vaca te voy a dar 60 años. ¿60 años para qué? Te voy a dar 60 años para que des leche, para que cuides el campo, para que proveas al mundo de ese gran alimento, para que críes becerritos y trabajes por ayudar a otros. Y él dice, no, 40, no, 60, no, dame 40 mejor. Oye, está bien, Dios accedió y le va a dar 40. Y después, bueno, fue a crear al hombre, como, oye, el hombre, y le dijo, bueno, a ti te voy a dar 20 años. Y el hombre como replicador, dijo, no, 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 solo 20. No, 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 mira, vamos a hacer algo. ¿Por qué? Dame esos 20, yo te voy a dar esos 20, pero dame los 10 del mono, dame los 40 de la vaca y los 15 del perro que no quisieron, y así estamos bien. Entonces Dios pensándolo, bueno, accedió, está bien. Entonces por eso es que nosotros vivimos de esta manera. Los primeros 20 años lo vivimos como hombres felices, tranquilos, buscando nos proveen, disfrutando de la vida. Pero luego pasamos 40 años como la vaca, pasamos trabajando, pasamos proveyendo a las personas, criando hijos, buscando cómo sostenernos y vivir la vida. Los Dando otros veces. 10, los otros 10 años los pasamos como los chimpancés, entreteniendo
a los hijos, a los nietos, pasamos haciéndole cositas para que se rían, así, haciendo tonterías y monerías. Y finalmente, terminamos como los perros. Los 15 años que no cuso los tiramos frente a la puerta de tu casa, ladrando a todo el mundo que pasa y siendo cascarrabia. Así que cuando le pregunten, ya ustedes saben cuál es el origen de la vida, porque Dios nos creó a nosotros de esa manera. Bueno, creo que Bueno, empezar con bueno. esa pequeña enseñanza para iniciar la presentación, que yo sé que es de mucho, de mucha, de mucha información de valor. Aquí estamos. Está buena, me hizo te reír. Ok, aquí vamos a iniciar con las relaciones en el network marketing. Bueno, y las relaciones no solo en el network marketing, en la vida, cómo tenemos que nosotros actuar ante las adversidades, ante las personas, ante las reuniones, ante nuestra familia. Yo creo que es algo muy completo y por eso lo quise recalcar en este momento. Dale Carnegie, mira, Dale Carnegie fue una persona que ha influido bastante porque inclusive uno de sus libros yo me lo leí hace aproximadamente 25 años y aún me sigue impactando. Es una Biblia y bueno, y algo que me impacta y que tiene que ver también mucho con el ego, que la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Y es al lugar eso que dicen, porque las personas siempre quieren tener la razón, las personas quieren tener su verdad, las personas quieren sentirse importantes. Así que nosotros tenemos que tener ese autocontrol de saber parar al momento que se te presente la oportunidad y les aseguro que le va a ir mejor. Cómo ganar amigos e influir a las personas es un libro que está en nuestra aplicación Amtrus, que hizo nuestra línea de auspicio, nuestra platino fundador, que nos brinda todas las herramientas para que nosotros sigamos un camino mucho más fácil en este proceso de crecimiento, como lo es la educación, todas esas herramientas y esa experiencia que ella tiene. Ese libro está acá, un libro recomendado, si todos tienen la oportunidad de leerlo, háganlo a la brevedad posible porque les va a ayudar bastante a entender socialmente a las personas y cómo deben actuar. Un libro que tiene, actualmente yo creo que tiene más de 100 años. ¿Qué vamos a poder ver aquí? Bueno, como todos los días se aprende, podemos concebir nuevas ideas a qué, a las creencias limitantes que normalmente nosotros tenemos preestablecidas, cómo creemos que actuamos ante las personas y que lo peor es que creemos que está bien y a la final no es que esté bien o esté mal, a la final son creencias, no es la verdad, es tu creencia que está basada en tu programación, en lo que aprendiste, en lo que te enseñaron desde que eras pequeño. Entonces eso está bien, está en lo correcto. Aquí te brindaré la oportunidad de otro punto de vista para que lo analices y lo interpretes y veas si de verdad a ti te hace ruido. Aquí hacer amigos rápido y fácilmente, yo creo que es una habilidad, es una de las cosas que debemos aprender en esta área del network, aumentar la influencia. Recuerda que todo líder, el líder nace y el líder se hace, pero lo más importante no es dar orden, lo más importante no es hacer lo que digan que tú tengas que hacer, lo importante es influir con el ejemplo, que es lo único que funciona, es dar el ejemplo, es influir sobre las personas, que las personas te sigan por cómo eres, por lo que inspiras, por lo que los puedes hacer llegar, lograr en la vida. Eh, lograr que los demás piensen como usted y suena un poco ególatra, pero no es que piense como usted, es que los puedas dirigir hacia un objetivo basado en tu experiencia, basado en los resultados que tú has dado y que eso es lo que tú quieres también para la persona. Bueno, convertirse en un mejor orador. Estamos en un área donde debemos saber hablar, conversar, debemos saber expresar una idea, más que hablar, es saber dar nuestro punto de vista. Recuerda que todos los días conversamos, todos los días vamos a tener la oportunidad de transmitirle una oportunidad, una idea a una persona y debemos saber hacerlo. Y de todos esos son miedos que muchas veces tenemos y debemos como romper esos paradigmas. Y bueno, despertar ese entusiasmo entre sus asociados como uno de los principios de éxito que decía Napoleón Hill, que es mantenga siempre una actitud mental positiva. Yo creo que es una de las cosas
más importantes que deben tener, yo creo que todas las personas. Ok, técnicas principales para tratar con el prójimo. Este libro, la primera regla, fíjense, la primera regla inclusive que es bíblico, que dice Dios, Jesús, el universo, dice no critique, no condenes ni se queje. Una de las cosas principales que debemos aprender a nuestra vida, porque el que busca soluciones evita la queja. Entonces nosotros debemos dejar de ver los problemas, debemos de buscar las soluciones ante cualquier adversidad. ¿Por qué no debemos criticar? Porque la crítica no aporta. Todo el mundo se quiere sentir importante, todo el mundo tiene ego y nosotros no tenemos que ser el que toque el ego de esa persona. Nosotros podemos utilizar técnicas como la mayéutica de Sócrates. Sócrates decía que solo sé que nada sé, porque al final nadie es dueño de la verdad, pero lo que sí puedes hacer es hacerle ver a través de diferentes técnicas que la persona está equivocado o no, pero de una manera muy sublime. Les doy un ejemplo, estamos aquí dando un plan de negocio y el prospecto, una persona te dice, no, vale, eso no es para mí, a mí no me gusta vender, no me gustan las ventas. Entonces, ¿qué normalmente nuestro ego en un inicio nos dice hacer? Es, oye, claro, es que tú no me entendiste, tú no estás viendo la oportunidad, mira, si quieres, después podemos conversar. Entonces, eso es una manera como no debes hacerlo, porque lo principal es generar esa empatía, por lo menos puedes decir, te entiendo totalmente. Yo también pensaba lo mismo al principio, pero me di cuenta que esto va más de ayudar a otros y construir un equipo. No es solo vender productos, te dieras el tiempo de poder tener un poco más de información y sacar una conclusión, pero con la información completa. Entonces, en conclusión, no critiquemos, señores, no condenemos ni nos quejemos. Recuerden que todos somos personas que tenemos una programación, tenemos una crianza, tenemos creencias limitantes y eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, quiere decir que tienen un proceso, quiere decir que se comportan distinto y debes saber entenderlo, debes saber escucharlos. Número 2, demuestra aprecio honrado y sincero. Eso es algo muy importante, hacerle ver a las personas que o sea, que usted de verdad se interesa, o sea, como decirle, me encantó como hablaste desde el corazón, se nota tu compromiso. Es muy importante expresar ese sentimiento de aprecio en cualquier momento y no es ser hipócrita, de verdad que no es buscar la hipocresía, pero sí es programarse uno para ver el verdadero valor de las personas. Número 3, despierten los demás un deseo apasionado. Y yo creo que el deseo apasionado, cuando tú hablas, cuando tú te expresas, cuando tú te apasionas, cuando vives en plenitud, cuando disfrutas el camino, yo creo que tú lo transmites con naturalidad. Eh, este, es algo que simplemente cuando tú estás identificado con algo, cuando tienes la información correcta y cuando lo pones en práctica todos los días, tú puedes despertar ese deseo apasionado en las personas. Eh, como en estos momentos lo pueden hacer cualquiera de ustedes al dar un plan de negocios, al vender un producto que le genere una solución a una persona, cuando ayudas a otro, cuando le brindas una oportunidad, cuando le das un consejo. Entonces, debemos tratar todo el tiempo de despertar ese deseo en las personas, tratar de ver cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, cómo lo puedes ayudar, cómo lo puedes hacer sentir importante. Así que eso es una de las cosas que le quiero transmitir. 6 maneras de agradar a los demás. Bueno, el libro, de verdad que cuando ustedes lo leen, da muchos ejemplos de cómo tú puedes tratar al prójimo, como técnicas, como técnicas documentadas, bibliográficas de grandes personas que han demostrado cómo lo pueden hacer. Pero el número 1 colocan, interésese sinceramente por los demás. Miren, cuando las personas te cuentan algo, lo más importante es aprender a escuchar. Cuesta a veces escuchar atentamente cuando te cuentan un problema y no querer interrumpirlos, no querer darle un consejo basando en tu ego, a tu experiencia, que puede anular esa sinceridad. Es una habilidad que debes poner en práctica en todos los días. Como ejemplo, yo les doy, muchas veces estamos en una reunión y tenemos un gran amigo
que nos está contando su experiencia a la playa y probablemente tú fuiste a esa playa y tú una vez lo quieres interrumpir y decirle, yo también fui para esa playa. Y bueno, de una otra manera anulas el sentido de importancia que esa persona tiene al contarte lo que te está contando, sinceramente por tú también expresar lo que tú también viviste. Y eso es una parte del ego que a veces debemos aprender a controlar. Y bueno, sé sincero, importarse desinteresadamente, ofrecer una ayuda, ofrecer ayudar sin ningún tipo de compromiso. Sonreír, mira, es una técnica infalible. La risa activa alegrías en la otra persona, en cualquiera. Cuando tú te ríes, inclusive, simular que te estás riendo sin reír, te activas la dopamina de tu cuerpo, el sentido, la hormona de la felicidad. Son señales bioquímicas que generamos, así que pónganlo en práctica a reírse, brindar una sonrisa cada vez que puedas. No, no saben, mira, han hecho experimentos donde una sola sonrisa le puede cambiar el día a una persona. Y bueno, para toda persona su nombre es el sonido más importante. Y esto es tan cierto, o sea, cuando le presentan a una persona, apréndanse el nombre de la persona, llámenlo por su nombre, eso es lo más importante, lo más dulce, cuando tú llamas a una persona por su nombre, inclusive así te lo haya dicho una sola vez, que tú se lo recalques en una presentación, se lo dices varias veces, eso son técnicas infalibles, son técnicas estudiadas que te hacen ser mucho más agradable. Ser un buen oyente, ya lo repetía, aprender a escuchar, aprender a escuchar, aprender a escuchar. Es una práctica constante. Sentarse y escuchar a la persona sin dar tu opinión, sin dar tu consejo, sin interrumpir, es una habilidad que debemos obtener y más en el network marketing. Una de las cosas que cuando tú das el plan de negocio, cuando hablas, no es solo dar un plan de negocio, sino es conectar con la persona, sino es conocerla, sino es entenderla, saber cuál es su necesidad. Y para eso debes escuchar. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Hablar siempre de lo que le interese a los demás. Y eso es algo muy importante. Estos son clases, yo lo veo así, cómo desprenderse del ego poco a poco. Cómo desprenderse de ese ego que a veces obviamente, todos tenemos ese ego y cómo podemos anular un poquito para tener unas mejores relaciones. Eh, Siempre pregunta cuál es el tema de conversación. Hay personas que no les gusta hablar de un tema y si tú se lo hablas, se van a aburrir, se van a ir. Y esos son señales que dan la persona, señales con el cuerpo que te pueden demostrar que una persona está aburrida o no quiere escucharte. Por eso siempre, como las personas quieren sentirse importantes y quieren ser siempre el centro de atracción, aprende a escucharlos y déjenlos que hablen y aprende a ver las señales para que tú puedas tener un buen tema de conversación que le agrade, que cuente su historia, que, que se den cuenta que mientras ustedes dejen que la otra persona sea la que hable más, es uno de los puntos clave. Hágalo que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. La sinceridad, y yo creo que todo esto se logra con la humildad. Debemos aprender a ser humildes, porque una de las cosas que yo digo, la felicidad no es tener lo que tú deseas, la felicidad puede construirse en disfrutar lo que ya tienes. Y yo creo que si tú aprendes a disfrutar tu momento presente, lo que ya tienes, sea bueno o malo, así quieras más o menos, yo creo que tú puedes transmitir esa humildad que te hace desde el ser. Por eso aquí hablamos de que no son los resultados que vas a obtener, sino la persona en la que te vas a convertir. Porque de verdad todo eso son técnicas, como yo digo, los mentores no solo son personas que ves presencialmente, son libros, son oradores que vienen a los eventos, son podcasts que tú escuchas en el día a día. Logre que los demás piensen como usted. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Nadie es dueño de la verdad. Sócrates lo decía, solo sé que no sé nada. Respetar las opiniones ajenas. ¿Por qué? Porque la persona tiene su verdad y la verdad es subjetiva. La verdad son criterios que han tenido las personas en base a cómo se criaron. Entonces, respetar las opiniones ajenas es prácticamente darle ese entendimiento. Ese entendimiento
de que va a Vaya, pensar vaya, distinto a estoy ti, acá de que arreglando un no caso. tiene que pensar, no tiene que pensar Falta el como puro tú, desayuno. Falta el puro desayuno. de que no tiene que pensar como tú, y eso está bien, y eso está bien, eso es aprender también a desprenderse un poco del ego, de que valorar las opiniones de otras personas, así no, tú no estés de acuerdo, es una de las, es un respeto que le estás dando. Si usted está equivocado, admítalo rápidamente. Eso es algo infalible. Las personas admiran a las personas que saben reconocer un error. Si te equivocaste, inclusive dando un plan de negocio y te lo recalca en su cara, yo creo que eso es de mucho valor decirle, tienes razón, me equivoqué. Tienes razón, cometí un error. Te pido disculpa. Te pido disculpa por lo que hice y eso parte es de no justificarse. Muchachos, no se justifiquen por nada, no vale la pena. La justificación es una excusa. La excusa no te da ninguna solución. La excusa a la final alarga una conversación que no tiene sentido. Por eso es tan importante que si usted llega tarde, pida disculpas. Si usted le faltó algo, pida disculpas. Si usted no llevó un producto, pida disculpas y más nada. No tiene que darle explicaciones a nada, a nadie. Todos podemos cometer errores y si usted aprende a reconocer eso, yo creo que lo va a poder hacer con cualquiera, porque vamos a encontrar personas que no se comportan como usted, que tienen un proceso distinto, que actúan de manera distinta y como todo ser humano podemos cometer errores. Imagínate si nosotros le activemos el ego juzgándolo, criticándolo o diciendo lo que no está haciendo, que en la regla número 1, no critique, no condene ni se queje, estamos criticándolo, condenándolo simplemente porque cometió un error, esperando, si tú tienes la madurez suficiente para ante esas situaciones pedir disculpas, no esperes que la otra persona también lo vaya a hacer, porque tenemos distintos niveles de conciencia. ¿Y qué podemos hacer? Activar el ego y cerrar el cerebro de reptil de esa persona y hacer que se vaya. Las personas van a encontrar en el mismo proceso, en el mismo camino, van a encontrar su manera de hacer las cosas, obviamente basando en un sistema, pero van a aprender también a que deben liberarse del ego, que deben aprender a pedir disculpas, que deben aprender a reconocer muchas situaciones y sinceramente no somos nosotros quienes para decirle a nadie que está haciendo las cosas de manera incorrecta, porque obviamente ahí también estamos activando nuestro ego, que queremos tener la razón en base a nuestra experiencia para decirle a la otra persona lo que tiene y debe hacer. Y al final la verdad es subjetiva, todos tenemos nuestra verdad, nuestro criterio. Entonces, muy importante, pidan disculpas, aprendan y saber que no todo el mundo va a pedir disculpas, pero si logra que la persona pide disculpas, penas y no excusas, admírenla, que eso es de valorar. Empiece de forma amigable. Una de las maneras que yo recomiendo al dar en plan de negocio, yo digo, mire muchachos, aquí no venimos a que seas vendedor ni que seas inversionista, quiero mostrarte una oportunidad, quiero mostrarte algo que estoy haciendo, me gustaría inclusive validarlo, me gustaría saber tu opinión profesional, tú eres bueno con los números, eso me pudiera ayudar a mí, inclusive cuando contactas, es bueno decirle, mira, te quiero presentar algo y quisiera saber tu opinión para ver qué opinas. Y si te gusta, bueno, pudiéramos trabajar juntos. Pero es una manera de generar empatía y validar a la otra persona. Obviamente, las personas siempre quieren sentirse importantes. Número 4, consiga que la otra persona sea quien hable más. Mira, una cosa lleva a la otra. Mira, cada regla que te escuchas con los ejemplos que ves, yo creo que es algo sencillo. Cuando tú lo pones, lo pones en práctica, y yo les aseguro que estas también son reglas que te fortalecen tu liderazgo. Hay muchos libros de liderazgo, pero si tú aprendes a comportarte, comportamiento social, bajo estas reglas de este libro de cómo ganar amigos, les aseguro que el camino es mucho más fácil para ser influyente sobre otras personas, porque por ahí empieza todo. Cuando tú eres amigable, cuando tú generas empatía, cuando eres humilde, cuando las otras personas ven eso, de verdad que el camino es mucho más fácil. Las personas van a querer estar contigo porque eres así. Pero obviamente lo importante es no hacerlo un teatro, no hacerlo simplemente porque estás ofreciendo un negocio, estás hablando de Amway, sino que sea parte de tu vida. Y eso es parte de un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, sacar esa programación, sacar toda la basura que tenemos en nuestro ser y empezar a crear una nueva personalidad.
porque nuestra personalidad, como yo digo, siempre crea nuestra realidad personal. Si no nos gusta como estamos hoy en día, podemos cambiar nuestra personalidad para obtener resultados distintos, porque como piensas, tú sientes y como sientes vas a actuar. Pero si tú todo esto lo logras de manera automática desde el subconsciente, imagínense qué no pudieran lograr, no solo en este negocio, en todas las áreas. Como decía Napoleón, no, yo escucho Napoleón Hill, no, ¿cómo se llama? Carl Jung, Carl Jung. Él decía, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Tenemos una programación, muchachos, tenemos una programación y si nos seguimos comportando y nos seguimos escuchando nosotros mismos, vamos y seguiremos teniendo los mismos resultados que tenemos hasta hoy. Así queramos comernos el mundo, así queremos que el mundo cambie. Hay cosas que nos dejan en este mismo lugar y es esa programación subconsciente que no es ni malo ni bueno, solo es una programación que nos han criado y que hemos vivido desde que somos pequeños y somos así. Entonces, por eso es bueno la asociación, está con personas que te impulsen, está con personas con una actitud mental positiva, a personas que te impulsen a sacar tu mejor versión y bueno, educándose, está en la zona de crecimiento. Permita que la otra persona sienta que la idea es suya. Eso es muy importante porque cuando tú vas a hablar, yo digo que a todo esto se le complementa las técnicas de cierres de venta, por eso hay libros que recomiendan aquí en el Network Marketing. Entonces, es como cuando tú terminas de mostrar el negocio a una persona, tú le puedes preguntar del 1 al 10 cuál te gustó, pero si tú puedes ir un poquito más allá y le dices, oye Juan, ¿tú sabes de finanzas? ¿Crees que si alguien toma en serio esto, podría ser sólido algo para a largo plazo? ¿Qué opinas tú? ¿Necesitas saber más información? Pedirle la opinión a esa persona y que la persona te dé su respuesta, y eso es una estrategia también muy buena, conociendo la habilidad de la persona, eh, si es empleado, si es autoempleado, si es inversionista, si es abogado, cualquier profesión, lo puedes hacer validando su experiencia en base a la opinión que tiene y se va a sentir importante. Y mire, y fíjese que funciona. Muchas veces no lo hacemos porque no lo ponemos en práctica, a pesar de que lo sabemos, porque a veces saber, como nos han dicho, saber no lo es todo. Hay que ponerlo en práctica y hacerlo parte de nosotros para que salga de manera natural. Y esas son habilidades que vamos aprendiendo para tener más resultados en este negocio. Continuamos. Épale, se me pasó aquí. Para ser un líder, seamos líderes. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Recuerden, las personas les gusta que admitan sus errores. No les gusta que te justifiques. Imagínense, las personas no les gusta que le digas porque llegaste tarde. Les gusta que admitas tu error y más nada. Eso te hace vulnerable, te hace humilde. Son técnicas que funcionan. Inclusive cuando vas a una exposición y no presentas tu tarea, es mejor que digas, no la hice, a que le pongas una excusa como que, no, mi papá se la llevó para el trabajo se la llevó mi mamá y broma. A la final, el resultado es el mismo, no trajiste la tarea. Pero si tú dices, mire, no tuve tiempo, no lo hice, discúlpeme, póngame 0. Las personas se van a solidarizar. Son técnicas que funcionan, te lo han dicho siempre, pero nosotros siempre queremos justificarnos. Haga preguntas en vez de órdenes, no los dicen, todos cometemos esos errores, utilicen la mayéutica, le pregúntele cuando en vez de decir, haz esto, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría participar? ¿Quieres hacerlo? ¿Te parece? Si vamos a algún lugar, elogie el más pequeño progreso, o sea, acostúmbrese de felicitar cualquier cambio positivo de las personas y bueno, también negativo, al final el esfuerzo siempre es un progreso. Procure que la otra persona se sienta satisfecha por lo que usted sugiere. ¿Y cómo logras esto? Esto lo puedes lograr siendo amable, siendo con una actitud mental positiva, aportándole la opinión de una manera proactiva y positiva. Generalmente nosotros preguntamos con el no deprimiendo, ¿no hiciste la tarea?
no hiciste la presentación. Entonces nosotros empezamos siempre con ese lado negativo y es como una programación, el imponer ese no antes, aunque las preguntas las puedes formular de otra manera. Eh, Hiciste la presentación, tuviste tiempo de lograr tus objetivos en vez de ser tan negativo. Entonces, por ahí son habilidades que vamos formando con la práctica y la constancia. Empiece con elogio y aprecio sincero. Por último, bueno, estas son mini técnicas para que usted pueda emplear y aumentar su liderazgo, pero hay muchos libros de liderazgo que te dicen, mira, muchas características que tú puedes tener, pero trabajen constantemente. Este es un negocio, como lo decía Bobadilla, es un negocio de liderazgo, es un negocio donde debemos influir, es un negocio donde debemos dar el ejemplo y debemos convertirnos en esa persona. Debemos ser primero ese diamante que querer ser ese diamante, porque no vamos a obtener en esta vida lo que queremos, vamos a obtener en lo que nos convertimos. Entonces debemos empezar a actuar como esa persona que va a tener ese resultado. Entonces, en vez de estar en ese futuro predecible, esté en ese momento presente. ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Rainier? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Rainier es un diamante. Ajá, ¿qué está haciendo para ser diamante? ¿Qué estamos haciendo para ser diamante? Entonces, por eso ese ser debe ser en momento presente. Y practicando todos estos pequeños tips, yo digo que es un libro de vida, no solo para el negocio del network, sino es un negocio para la vida, es un negocio para que lo pongas en práctica hasta dentro de tus cuatro paredes, dentro de tu hogar, porque todos merecemos ese respeto, todos merecemos que nos traten bien y todos merecen que seamos valorados. Y la única manera de hacerlo ves en otra persona es con el ejemplo. Aquí podemos hablar mil veces en una presentación y al final lo que impacta es cuando te ven actuando, cuando te ven haciendo, cuando te ven dando el ejemplo, cuando te ven siendo esa persona que estás diciendo las cosas que haces, como dice, ser congruente con lo que piensas, dices y haces. Así que muchachos, en esta presentación de hoy, mi mayor consejo que les puedo dar es que pongan en práctica y trabajen el ser desde hoy. Conviértanse en esa persona que ya son. No esperen serlo para obtener o para hacer todos esos consejos que le estoy dando. Empiecen a practicarlos desde ya. Y hablo todo, o sea, lo abarca todas las áreas. Lo abarca todas las áreas, de cómo estás actuando, cómo estás trabajando el negocio, cómo te estás vistiendo, cómo estás alimentando, cómo estás actuando, cómo estás dando los planes, cómo estás estudiando, cómo estás haciendo seguimiento, cómo estás consumiendo. Así que un diamante y ustedes tienen esa respuesta. ¿Cómo es? Ustedes lo ven, es su ejemplo, no lo que dicen, es su comportamiento, son sus acciones, no son los escritos que a veces leemos, son las acciones que de verdad nos impactan, son sus estilos de vida, son todo eso que de verdad hacen que queramos ser como ellos. Así que sean ahorita la mejor versión de ustedes mismos. No se comparen con nadie, no intenten ser mejor que nadie, sean mejores que ustedes mismos. En la vida van a haber personas con más o menos habilidades que usted, pero eso no quiere decir que sean mejores. Por eso no somos competencia, no busquen aprobación en nadie. En realidad no tienen que buscar aprobación de nadie. Sean ustedes mejores cada día y bueno, sean su mejor versión y sean los líderes que ustedes merecen ser. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Espectacular, amigo. Súper, Grande, súper. grande, grande. Sí, sí. Eh, Oye, realmente me saco el sombrero de la información que nos acabas de entregar. Y bueno, quiero hacer antes que yo sé que todos quieren opinar y quieren hablar algo, pero el libro que tocaste, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es un libro que te puedo recomendar, Nico, para empezar a leerlo ya. Es un librazo, es un tremendo libro. Así que
dejo a todos ustedes para que hablen, opinen y digan las opiniones que para Vladimir. ¿Qué les pareció la gran presentación de hoy día? Vladi, tremendo crack, qué buen libro te sacaste. Realmente tal, me sumo a las palabras con Francisco, es un tremendo librazo, te ayuda a ser mejor persona man, y creo que es un buen recordatorio leerlo cada cierto tiempo. Es más, hasta el mismo libro te recomienda que lo puedas leer por lo menos una vez al año, puedas ahí ir mejorando. Y toda la razón, me quedo también con que hay que aplicar lo que uno está aprendiendo. Y bueno, y para finalizar, me quiero disculpar por tener el micrófono abierto, pensé que lo tenía cerrado, No así pasa que nada. pido, así que pido disculpas, me equivoqué, pero afortunadamente, gracias Vladi por toda la información, muy buena, y los que no se han leído ese libro, se los recomiendo, es súper bueno. Les recomiendo la versión, yo sinceramente les recomiendo la primera versión, yo he leído la última versión y como que la encuentro como más, ¿cómo diría? Como más, eh, Menos impactante. menos impactante, sí, como menos impactante. Lo que pasa es que la primera versión es como más tú a tú, podríamos decir, que es como tú a tú, y la segunda versión la encontré como usted y yo. No sé si Claro. me puedo explicar bien, Gracias, pero Joaquín, sí, gracias. sí. Así eso, gracias, Vladi. Muy buena presentación también. Gracias a ti. No sé si alguien más quiere hablar, tenemos aquí a Oscar